están? Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio número 4 del parcial del 2022, el S, de análisis para ingeniería y exactas. Bien. Bueno, el ejercicio dice CAF está definida en un intervalo cerrado y acotado, que va de 1 hasta e al cuadrado, y nos da la función, y nos dice hallar los valores máximos y mínimos absolutos de f. Bueno, recordemos que si estamos en un intervalo cerrado y acotado, la función va a alcanzar máximo y mínimo absoluto en este intervalo. Así que eso, pongámoslo como este f está en un cerrado y acotado, entonces alcanza máximo y mínimo. Máximo y mínimo absoluto en ese intervalo. Bien. Bueno, ahora como hallamos esos valores, tenemos que primero el dominio, bueno, el dominio no hace falta, pues el dominio es de 0 a más infinito. O sea, calculemos el dominio por las dudas, porque a veces nos acota más el dominio. El dominio de f son todos los reales excepto el 0. Todos los reales excepto el 0. Intersección, los reales mayores que 0. O sea, de 0 a más infinito. Pero bueno, como queremos del 1 al e al cuadrado, y esto incluye al 1 al e al cuadrado, entonces está todo bien. Entonces, como el dominio está restringido, entonces nos quedamos con el dominio que es de 1 hasta e al cuadrado. Bien. Bueno, ahora lo que hacemos es derivar e igualar a 0 para encontrar puntos críticos. O sea, este y este son puntos críticos. Son puntos críticos, ¿sí? Porque son los bordes del intervalo cerrado y acotado. Y ahora veamos los otros puntos críticos que salen de derivar e igualar a 0. Así que hagamos la derivada, f de x. Nos queda logaritmo de x sobre x al cubo menos 4, todo esto derivado. Bien, esto nos queda. Bueno, acá tenemos un cociente, esto es 0. Y acá nos queda la regla del cociente, que es la derivada de la primera, 1 sobre x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado, o sea, 3x al cuadrado. Perdón, x cubo al cuadrado. Bueno, acá se cancela 1 con estos, queda 2. O sea, esto es x cuadrado menos logaritmo de x por 3x cuadrado sobre x a la sexta. Bien, y esto es la derivada. Esto lo guardamos, porque lo vamos a usar para los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ahora igualamos a 0. O sea, agarramos la derivada, igualamos a 0. Es decir, nos queda x cuadrado menos logaritmo de x por 3x cuadrado igual a todo esto sobre x a la sexta igual a 0. Bueno, pasamos el x a la sexta, nos queda x cuadrado por, bueno, acá podemos sacar factor común x cuadrado, 1 menos logaritmo de x por 3 igual a 0. Bien. Bueno, acá x distinto de 0, pues dominio de f va desde 1 hasta e al cuadrado. Así que acá, como x es distinto de 0, lo podemos pasar dividiendo. Y nos queda 1 menos logaritmo de x por 3 igual a 0. Y bueno, acá pasamos y nos queda 1 igual al logaritmo de x por 3. Pasamos el 3, un tercio. Logaritmo de x. Aplicamos la exponencial, nos queda e a la un tercio. Y acá e a la logaritmo de x nos queda x.
Así que acá encontramos, este es otro punto crítico. O sea, tenemos básicamente en total 3 puntos críticos. Que son estos dos, el 1, el e al cuadrado y el e a la 1/3. ¿Sí? Acá notemos que e a la 1/3 pertenece al intervalo, ¿no? Porque recuerden que siempre tiene que estar en el dominio. Porque e a la 1/3 es mayor que 1 y e a la 1/3 es menor que e al cuadrado. Bien. Bueno, una vez que tenemos los puntos críticos, armamos la tablita. La tablita la armamos donde arranca el intervalo, o sea en 1. Después hacemos desde 1 hasta el primer punto crítico, que sería el e 1/3. Acá ponemos el e 1/3. Y acá ponemos desde el primer punto crítico hasta el segundo, que es justamente donde termina el intervalo, que es e al cuadrado. E al cuadrado. Bueno, y acá lo que hacemos es agarrar la derivada, evaluarla en un punto intermedio. Acá un punto intermedio sería, por ejemplo, e a la 1/4, por ejemplo. E a la 1/4. Acá un punto intermedio entre 1/3 y 2 sería, por ejemplo, e a la 1. O sea, f' de... Y bueno, ahí tenemos los puntos intermedios. Bueno, ahora veamos cuánto vale la derivada. Bueno, para eso agarremos la derivada, copiémosla y reemplazamos por el valor. O sea, reemplazamos por, en este caso, e a la 1/4. F' de e a la 1/4. Esto es e a la 1/4 al cuadrado, e a la 1/4 al cuadrado, menos logaritmo de la 1/4, que es 1/4, por 3 por e a la 1/4 al cuadrado. Sobre, bueno, esto siempre es positivo, así que no nos interesa tanto, pero sí nos interesa acá arriba. Acá arriba nos queda e a la 1/2 menos 3/4 de e a la 1/2. Bueno, como estamos un entero y 3/4 le restamos, esto va a dar positivo. Y abajo también da positivo, así que más sobre más, esto es más. Así que entonces la función da positivo, perdón, la derivada da positivo, entonces la función es creciente, crece. Bueno, ahora evaluemos en e, en el número e. Esto era en e a la 1/4, ahora en e. Nos queda e al cuadrado menos logaritmo de por 3 por e al cuadrado. Por e al cuadrado. Sobre, bueno, algo positivo. Bueno, arriba nos queda e al cuadrado. Logaritmo de es 1. 3 por 1, o sea, esto es menos 3 e al cuadrado. Sobre algo positivo, bueno. Un entero menos 3 enteros, esto da negativo. Así que es más sobre menos. Es menos sobre más, perdón. Esto es menos. Así que esto nos da negativo, la derivada. Así que la función f decrece. Bueno, si crece y después y decrece, entonces acá hay un máximo. Máximo relativo. Bueno, si va creciendo, entonces acá hay un mínimo relativo. Y acá, si decrece, también tenemos un mínimo relativo. Bueno, como acá tenemos nada más un máximo, entonces ese es absoluto. Recuerden que en el intervalo cerrado y acotado se alcanza máximos y mínimos absolutos, pero bueno, ahora para ver el mínimo absoluto tenemos que ver cuál de estos dos es más chico. ¿Sí? Así que bueno, veamos cuál es mínimo absoluto. O sea, evaluemos la función original en 1,
veamos cuánto da y después evaluemos la función original en e al cuadrado. Bien, la función original era, vamos a copiarla, acá está. Bueno, en 1 nos queda logaritmo de 1 dividido 1, esto es 0, menos 4, esto es menos 4. Y al cuadrado nos queda, logaritmo de e al cuadrado es 2 sobre e a la 6 menos 4. Bueno, entre estos dos números, como esto es positivo, este es más grande que este, porque este es positivo, así que entonces entre estos dos el más chico es el de arriba. Entonces, f de 1 igual menos 4 es mínimo absoluto. Bien. Y bueno, y el máximo absoluto se alcanza en e a la 1/3. Así que veamos cuánto vale. F máximo absoluto, f de e a la 1/3. Y esto es, según la función, es 1/3 sobre e a la 2/3 menos 4. Bueno, a ver si esto lo podemos reescribir. 1 sobre 3 por e a la 2/3 menos 4. Bueno, yo lo dejaría así, porque es un número racional, así que este sería el máximo absoluto. O sea, respuesta final, el mínimo vale menos 4 y el máximo vale 1 sobre 3 por e a la 2/3 menos 4. Y ahí tenemos máximos y mínimos absolutos el valor. Pues fíjense que acá el enunciado nos pedía cuánto vale, no en dónde se alcanza, ¿no? Nos pedía hallar los valores de máximos y mínimos absolutos. Si nos pidiese en dónde se alcanzan también, acá agregamos, este se alcanza en x1 y este se alcanza en x igual a e a la 1/3. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta o lo que sea, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Saludos, gracias.